Buenos días a todas y a todos. Yo quisiera tocar también asuntos actuales, como decía José Antonio de la Peña, y voy a dar varios argumentos, pero les adelanto la conclusión. Les doy primero la conclusión y luego la voy a sustentar. La conclusión es que están asesorando mal al presidente de la República. Esa es mi conclusión. Y les voy a dar varios argumentos. En la mañanera del 29 de julio, el presidente dijo, y estoy leyendo palabra por palabra, no quiero introducir ninguna interpretación, dijo que el foro consultivo era otro pegote que teníamos en la presidencia. Era para asesorar al presidente en asuntos de tecnología. No, a mí me asesora el CONACYT y los científicos. Claramente, el presidente confundió el foro consultivo con la oficina de asesoría al presidente de la República en temas de ciencia y tecnología, que en algún momento presidió Francisco Bolívar y en otro momento Elías Micha. El presidente tiene competencia para crear o para desaparecer esa oficina, porque es un asunto que viene de una decisión presidencial, de un decreto presidencial, pero el presidente no tiene competencia para desaparecer al foro consultivo, porque el foro consultivo está plasmado en la ley, y la ley la elabora el poder legislativo. Entonces, ahí hay un error en la asesoría que se le está proveyendo al presidente. Segunda evidencia, en la mañanera del 7 de agosto, nuevamente cito textualmente para que no haya espacio para interpretaciones. El presidente dijo, los científicos no salen de las oficinas, de los cubículos, los investigadores y los académicos no van al campo, no conocen la realidad y no se puede transformar una realidad que no se conoce. Entonces se opina de todo, son todólogos, sábelo todo, pero están en las nubes, levitan, no tienen los pies sobre la tierra, no tienen información. Aquí nuevamente está siendo mal asesorado. El tipo de trabajo que llevamos a cabo los científicos depende del área de especialidad. Por ejemplo, un taxónomo tiene que andar explorando hasta el último rincón de la geografía de nuestro país, ya sea buscando plantas, hongos, insectos, etcétera. Entonces ellos conocen la geografía del país a fondo y conocen la biodiversidad. Por ejemplo, un ecólogo generalmente selecciona 2 o 3 regiones y entonces pretende entender cómo se interrelacionan todos los seres vivos con los elementos climáticos, minerales, etcétera. Por ejemplo, un científico social, su trabajo de campo puede ser en las ciudades, él no se va al campo, a la montaña. Un científico social puede realizar estudios sobre distintos temas sociales y realiza, claro que sale del laboratorio, pero no se va al campo, a la selva, se va a las ciudades. En cambio, por ejemplo, los matemáticos, como nuestro amigo de la Peña, o los físicos teóricos, pues eso sí trabajan en su oficina. ¿Por qué? Porque ese es el tipo de trabajo. Entonces, es muy importante que el presidente sea asesorado apropiadamente. Hay una diversidad de modos de trabajo de los científicos. Por ejemplo, en mi campo, yo soy un parasitólogo molecular. Nosotros hacemos colectas en comunidades, colectas en el campo, pero también pasamos mucho tiempo analizando las muestras en el laboratorio. Entonces es un trabajo combinado. Y la segunda parte de la afirmación de ayer tiene que ver con son todólogos, sábelo todo. Alguien le tiene que explicar al presidente que la ciencia cada vez es más especializada. Cada vez, por ejemplo, yo jamás
me atrevería a opinar sobre cambio climático. No me consulten a mí si quieren saber sobre cambio climático y de cómo contender con las consecuencias del cambio climático, o si quieren saber del meteorito de Chicxulub, pues no, vayan con especialistas. La ciencia es cada vez más especializada. De hecho, esto ha motivado una reflexión sobre la superespecialidad de la ciencia que los sociólogos de la ciencia, por ejemplo, en la década pasada, Gibson, Merton, etcétera, han hablado, ya ha comenzado a hablar del modo 2 de la ciencia. O sea, los grandes retos que confronta la humanidad no los puede enfrentar una sola especialidad. Tienen que confluir científicos de múltiples especialidades para que juntos contribuyan con soluciones a esos grandes retos. Entonces, hay esta superespecialización, pero también se enfatiza cada vez más intensamente el tema de la multidisciplina y sobre todo de la transdisciplina. Entonces, este es otro punto muy importante. Y en otras conferencias mañaneras dijo que los científicos éramos neoliberales, fifís, y que viajamos en primera clase. Bueno, pues yo he desarrollado métodos de diagnóstico contra enfermedades infecciosas. La verdad no me había dado cuenta de que el método de que los anticuerpos del sistema inmune eran neoliberales, o que las vacunas que nosotros hemos elaborado para la cisticercosis eran fifís. Y la verdad también yo puedo decirles que nunca he viajado en primera, nunca. Es más, como director de biomédicas, que yo fui 8 años, nunca firmé la compra de un boleto en primera clase para ninguno de los colegas de mi instituto. Como presidente de la Academia Mexicana de Ciencias, nunca firmé la compra de un boleto de primera clase para alguno de los colegas de la academia. Como coordinador del foro consultivo, nunca firmé un boleto de primera clase para ninguno de los motivos de trabajo del foro consultivo. Entonces, hay que asesorar. Está recibiendo asesoría equivocada. Me parece que podríamos seguir acumulando evidencia, pero yo preferiría dejarlo aquí. Entonces, esta mala asesoría ha venido creando un ambiente de confrontación. Cada día, ahora se habla mucho de la ciencia, pero no se habla de los grandes proyectos científicos. Hemos caído en una controversia que se ha venido enconando y que esto no es en beneficio del desarrollo del país. Déjenme advertirles que yo sí soy un convencido de que el conocimiento es necesario para el desarrollo de las naciones. Y yo estoy convencido de que el trabajo de los científicos, si bien habrá excepciones, pero el trabajo de la gran mayoría de los científicos siempre tiene un compromiso social. Entonces, este ambiente de controversia y de confrontación no es útil. Hay que terminarlo, ya llevamos 8 meses, hay que terminarlo y hay que convertirlo en un ambiente de sumar y sumar. Yo digo que todavía hay tiempo. Insisto, la ciencia, la tecnología y la innovación pueden ayudar al proyecto de la actual administración. He mencionado en varias ocasiones que la simpatía que tiene este proyecto en el medio científico, yo creo que es más que amplia. Y si las autoridades en ciencia, tecnología e innovación definen cuáles son los grandes proyectos, estoy convencido de que un gran número de científicos nos sumaremos para poner nuestros mejores esfuerzos y talentos en pro de encontrar soluciones al respecto. Un último punto antes de concluir es el tema de en cualquier relación humana, o parafraseando a Benito Juárez,
¿Se acuerdan que Benito Juárez decía, entre las personas como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz? Esto se aplica entre naciones, pero también se aplica a las personas. Si no aceptamos las opiniones de la otra persona, si no respetamos las opiniones de la otra persona, no se va a generar un buen diálogo. Tiene que haber respeto mutuo. Esa es una condición. Y yo quisiera terminar con una poesía. Mencionando una poesía de Rafael Alberti, ese extraordinario poeta de habla hispana, que habla del valor del lenguaje. Nada más voy a leer un párrafo de su poesía. Manifiestos, artículos, comentarios, discursos, humaredas perdidas, neblinas estampadas, qué dolor de papeles que ha de barrer el viento, qué tristeza de tinta que ha de borrar el agua. Siento este día heridas de muerte las palabras. El lenguaje tiene que permitir nuestra comunicación. Muchas gracias.